Buenas tardes. La vista desde aquí es maravillosa, una sala rebosante de público que viene a dar la bienvenida a Nazaret y todas las personas que han quedado fuera y que no han podido entrar. Entonces, bueno, espero que sientas la bienvenida de la ciudad, Nazaret. Muy agradecida. Estábamos deseando tenerte, disfrutarte y escucharte. Gracias a Ibercaja por darnos... abrirnos las puertas y ofrecernos la hospitalidad de esta sala y de este patio de la Infanta. Gracias también a la librería Antígona, porque siempre que se celebran los libros creo que hay que subrayar la importancia de las librerías. Y gracias también a la editorial Siruela, está entre nosotros Ofelia Grande, nuestra editora compartida, porque Siruela es la casa acogedora donde las dos hemos encontrado un espacio para nuestros ensayos y para nuestra mirada sobre el mundo. Yo quiero empezar diciendo que ahora mismo soy alumna de Nazaret, estoy asistiendo a uno de sus cursos y en este mismo momento tratando de aplicar sus enseñanzas sobre la respiración profunda, la postura. La verdad es que no sé si empezar por los datos o por las impresiones personales. Creo que lo íntimo siempre es más revelador. Yo cuando la conocí por primera vez a Nazaret tuve la sensación de que era exactamente como la había imaginado, poderosamente inteligente. Una de esas personas que cuando hablas con ella o lees sus libros, pues te sientes como quien entra en una piscina y siente que ahonda en una profundidad azul, y esa profundidad azul es nuestro propio cuerpo y esa sensación de serenidad. Es licenciada en Física Teórica y doctora en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora en el King's College británico o el Instituto Max Planck alemán, autora de varios libros, además del que presentamos hoy, también Neurociencia del Cuerpo o El espejo del cerebro, todos ellos disponibles en el puesto de la entrada. Y además me gustaría destacar tu presencia pública, Nazaret, y cómo divulgas, que es una palabra que parece que tiene una sonoridad peyorativa, pero yo lo digo de forma con profunda admiración y de forma muy valorativa, la manera sensible y lúcida con la que tú compartes tu saber, que es una forma también de generosidad. Y a mí me gustaría empezar hablando de ese concepto tan importante para ti, que es la biosofía. ¿Cómo encontraste la inspiración, por sorpresa, esos azares, ¿no?, en Praga? ¿Y qué entiendes tú por esa sabiduría de la vida y esa unión de saberes? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a la tierra de Cajal. Hay un artículo muy bonito que está en su página que dice: a Zaragoza llegó un estudiante y salió un sabio, ¿no? Entonces esta mañana me he ido corriendo a ver si encontraba la facultad, o sea, que estar aquí, bueno, es un honor. Yo he venido varias veces a Zaragoza y la última vez era un congreso de la Facultad de Medicina, hace 11 años, ¿no? Y siempre recuerdo con mucho cariño y, bueno, y especialmente pues gracias a ti, ¿no?, que es un honor estar aquí. Y yo creo, como dices, es un lugar, Zaragoza, muy bello para hablar de la biosofía, porque yo creo que es lo que representaba Cajal, ¿no?, de alguna forma, ¿no? No es solo, para mí la biosofía no es solo estudiar qué hace el cerebro, qué pasa en esta zona, qué zonas están involucradas, cuándo se activa, cuándo no, qué pasa si esta zona tiene un problema, qué patología. O sea, no solo es conocer la información del cerebro, que eso es muy importante, ¿no?, y que nos aporta tanto, sino para mí era de qué forma podemos aplicar otra mirada, reinventar la mirada científica. No significa que tengamos que hacer las cosas de forma diferente, sino mirarlo de forma diferente, ¿no? Entonces, yo muchas veces en las reuniones, en los laboratorios, en las reuniones que hacemos en la facultad, donde cada uno expone lo que está haciendo, pues muchas veces a mí me parece que es más un proceso de disección del cerebro,
¿no? Pues he visto que tal zona, pues me ha salido esto, me ha salido lo otro, pero me falta, ¿no?, como ese filosofar ahí, ¿no? Como, ¿y qué significa eso? ¿Y qué nos dice? ¿Qué me dice a mí como persona, ¿no? Que me falta mucho, por ejemplo, el entusiasmo muchas veces en la facultad, ¿no? Cuando estamos explicando algo o cuando alguien ha dicho, pues he visto que hay no sé qué zona, ¿no? Entonces, el entusiasmo, ¿no?, que es llevar a Dios dentro, ¿no?, como dice la palabra, significa esa mirada para mí. Es sacar sabiduría, que no información, que no conocimiento, de ese quehacer científico, ¿no? Y para mí, que he indagado tanto pues, en diferentes corrientes, a ver si me enteraba un poco de qué iba la vida, ¿no? De repente, hace como 15 años, la ciencia se convierte en una especie de guía que me ayuda un poco a qué hacer en mi día a día, ¿no? O a conocerme, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia puede y debe también darnos sabiduría, no solo información, ¿no? Y ahí es muy importante porque ahí hablamos de a dónde dirigimos la mirada. Y mira, yo tenía un jefe que me gustaba mucho, mi director de tesis era un ruso, muy ruso, pero de vez en cuando soltaba unas cosas de una belleza, ¿no? Y entonces un día me dijo algo que me encantó. Dice, ¿sabes qué es más importante que la cabeza? Vale, digo, ¿qué me va a decir? Si estudiamos el cerebro, ¿qué va a ser más importante que la cabeza? Y me dice el cuello, porque indica dónde mira la cabeza, ¿no? Y esto a mí me gustó mucho, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, la ciencia y la tecnología tenemos muchas herramientas, hemos llegado a unos niveles impresionantes, ¿no? Pero no hay que estudiar solo la cabeza de toda esa tecnología, ¿no?, sino esos cuellos, ¿no? ¿A dónde va? Y esto es lo que a mí me parece que es la biosofía, ¿no? Es el cuello. Sí, es curioso porque siendo yo totalmente de letras, me siento muy identificada con tu punto de vista también. Sí, tú tienes algún artículo que yo he dicho, sí. Caray, parece que lo he escrito yo. Exactamente, sí, porque también me he sentido siempre muy disconforme con esta muralla que creamos entre las ciencias y las letras, que es totalmente artificial. Y además, cuando estudias a los griegos, te das cuenta de que la filosofía y la física nacen juntas, y que los primeros filósofos pues, eran físicos, y que Aristóteles era biólogo, y que los pitagóricos, que teóricamente eran filósofos, descubrieron la estructura subyacente de las matemáticas en la música y quisieron buscar un número que explicase la realidad, ¿no?, cada manifestación de la realidad. Y tenemos al romano Lucrecio, que expuso en versos maravillosos la teoría de los átomos. Entonces, al principio, cuando todo estaba naciendo, estaba entrelazado, que es lo más lógico, ¿no?, y lo más humano. Y después hemos ido levantando murallas y antagonismos entre las dos culturas que nos impiden muchas veces conocernos y reconocernos, ¿no? Y tú dices en el libro que muchos de los biotecnólogos más prestigiosos no saben nada de humanidades, y también aquí está la autocrítica, muchos humanistas no sabríamos describir una neurona, ¿no? Y allí hay un mutuo desconocimiento que nos limita, y tú dices, no solo defiendo una ciencia humanista, sino el humanismo de la ciencia. Y dices, es una frase preciosa, humanizar significa hacer humano algo, hacerlo familiar, afable. Humanizar la ciencia sería, por definición, hacerla amable, dulce y cordial. Exacto. Y yo creo que esta es un poco la revolución que dices que ha sucedido en los últimos 10-15 años en la ciencia, y que tú estás protagonizando en España, o quizá siendo el rostro público de ese giro, ¿no?, de una ciencia que ahora se vuelve hacia lo humano, hacia el cuerpo, hacia entender los desafíos de la vida, la salud mental, ¿no?, aquellas cuestiones que nos angustian y nos acucian, ¿no? Sí, yo viví con mucho dolor esa soberbia de la ciencia, ¿no? Que pues siempre parece que está un poco por encima de las humanidades, ¿no? El que vale, vale, y el que no a letras, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y eso se ha dicho mucho, ¿no? Yo estaba pues eso, en física y medicina, y eso reinaba completamente, ¿no? Entonces, así como había un poco ese desprecio a que el otro no valía para nada, pues también encontraba mucha tristeza, ¿no?, cuando
pues en el mundo del otro lado, ¿no? De la otra cultura, ¿no? En esas dos culturas, parece casi que se enorgullecen, ¿no? Enorgullecen de no saber nada de biología, ¿no? Entonces, ahí yo siempre pues pongo, ¿no? Como el ejemplo, o sea, si yo salgo aquí y digo, yo no sé ni quién es Cervantes, pues todo el mundo dirá, qué barbaridad esta mujer, ¿no? Lo que ha dicho, ¿no? Pero cualquier erudito catedrático sale diciendo, yo de un átomo no tengo ni idea, o yo he ido a conferencias o cosas o reuniones, a ver, explícamelo porque yo sé cero del cerebro, ¿eh? Y dices, es impresionante. No se me ocurre, dices, este hombre es experto en humanidades, pero a mí no se me ocurre nada más humano que el cuerpo. ¿Y cómo puede ser que lo diga así? Yo, cero. ¿No? Sí. Oye, es así, ¿no? Un átomo, cero. Yo de lo que haces, cero. Y tan tranquilamente como si yo digo, mira, a mí Cervantes Velázquez es que no sé ni si eso es un tenista o qué. Y lo diría así, cualquiera diría, pero ¿qué es esta barbaridad, no? Y entonces eso es lo que yo sí que creo que es importante también cambiar, ¿no? Y por eso yo intento hacer mucha divulgación o hablar de lo científico, porque creo que es importante que tengamos una cultura científica, aunque sea básica. Y me parecía que no solo es importante porque, bueno, pues eso, no se me ocurre nada más humano que el cuerpo, sino que también me parecía que era urgente y necesario, porque especialmente en los últimos años yo vi que cualquier tecnicismo que se asociase pues, a la biología o a la tecnología se convertía como en una palabra mágica, como en la flauta de Hamelin, que hipnotizaba a todo el mundo y nadie sabía de qué se estaba hablando, pero da mucho poder, ¿no? Entonces, ser analfabeto de los términos científicos es muy peligroso hoy en día, ¿no? Pero también porque la ciencia pues, impera y es una forma de conocimiento que ahora mismo, en esta época, tiene mucho peso y me parece que es muy importante que la conozcamos y además que entre todos la hagamos de otra forma, ¿no? La acerquemos. Y entonces tú dices, ¿no? Y hablabas de esa divulgación, ¿no? que está mal vista y es verdad que en las universidades aquel profesor que no le entendía a nadie era como se consideraba como, joder, fíjate qué crack que es, ¿no? Dices, pero a mí me parece una vergüenza que nadie te haya entendido, ¿no? Y entonces yo te leí una frase de Nietzsche que me resultó súper interesante, que dice, no sé si es así, pero bueno, viene a decir, el que sabe que tiene algo profundo en las manos intenta hacerlo claro, porque el que no lo tiene lo intenta hacer muy oscuro para que parezca más profundo, ¿no? Y entonces lo que realmente es profundo es mucho más sencillo de explicar. Ahora, que tú veas la profundidad o no es otra cosa, sí. ¿No? Y entonces dice Nietzsche, o es que nos da miedo la profundidad, pues si nos ahogamos, ¿no? Y entonces yo creo que hay mucho que en el mundo científico a veces tiene un poco miedo a pasarse a lo filosófico o a ser teñido de superficial o... No sé, ahí hay mucho que trabajar. Por eso tu libro tiende esos puentes que llevan el título mismo. Y bueno, ya se habrán dado cuenta en un momento cómo Nazaret trenza referencias literarias, filosóficas, científicas. Pero eso es porque mis tíos son catedráticos de filosofía. Bueno, hay un interés muy, muy evidente y además cuando estás dando clase citas poetas, en el libro también. Yo he anotado aquí la lista de homenajes literarios, todo está encabezado por un poema de Machado, Murakami, Heidegger, que es un personaje con muchos claroscuros, tan admirado como detestado y que para ti es el hilo conductor del libro, Goethe, Steiner, pero también Alejandra Pizarnik, Hannah Arendt, puede aparecer un micropoema de Ajo, sí. San Agustín, ¿no? Y además te confiesas lectora peregrina, o sea, tú vas buscando los lugares donde... Sí. Habitaron, donde vivieron, donde trabajaron sí, los escritores, mucho. Los filósofos. Yo siempre leo varios libros a la vez. Yo centrarme en una cosa solo, quizá ahí sea un poco más, no sé si mariposas o altamontes, ¿no? Pero yo siempre tengo como 5 o 6 abiertos. Bueno, estamos aquí girando alrededor del título del libro y a mí me gustaría preguntarte por todos los homenajes que hay implícitos en ese título, qué significa para ti y también la imagen de la cubierta, que sé que en clave personal bonito, significa mucho. Es muy bonita. Los secretos y entresijos. Eso, bueno, yo creo que tú y yo lo sabemos, ¿no? Que de Siruela se espera una elegancia exquisita
Y bueno, cuando ya lo entregué el manuscrito me preguntaron, bueno, ¿se te ocurre alguna imagen y tal? Y bueno, el libro sí que es verdad que está ambientado un poco en Alemania, por Heidegger y porque bueno, pues yo he vivido tiempo allí cuando trabajaba y tal. Entonces, cuando yo trabajé en Frankfurt, pues aprendí mucho, pero me aburrí soberanamente, ¿no? En mis estancias en Alemania. Y entonces, una de las cosas buenas que tiene Alemania es que las personas que se dedican a la investigación, las visitas a los conciertos de la ópera, museos y todo lo que te imaginas es gratis y tienes acceso prioritario porque se potencia mucho la investigación y apoyan mucho. Entonces, pues yo estaba todo el día en la ópera gratis y cosas así, ¿no? Porque era maravilloso, ¿no? Igual que aquí. Y entonces yo iba mucho al museo, porque ya digo, como me pasaba muchas tardes sola, porque me aburría, pues iba mucho a un museo. Y entonces me compré una postal, que es un detalle de un cuadro anónimo del siglo XVI, se piensa que es alemán, una alegoría al paraíso. Y entonces una postal que recoge exactamente, si quitamos esta faja, pues estas flores, algunas mariposas, es una postal muy, muy bonita, ¿no? Y yo me he cambiado de casa muchas veces, he hecho millones de mudanzas y esta postal nunca se perdía. Y siempre me hacía mucha gracia porque iba perdiendo de todo y siempre decía, anda, la postal otra vez ha salido la postal. Y entonces, ahora que justo cuando entrego el libro me había mudado otra vez de casa, otra vez estaba la postal allí encima de la mesa. Y dije, anda, pues mira, es alemán, es de mi época alemana. Están las mariposas, es muy bonito, refleja un paraíso y luego pues el resto ya lo hizo Siruela tan bonito, negro, ¿no? Pero sí que tiene para mí es una imagen que me ha acompañado siempre, ¿no? Y justo pues llega a ser la portada. Y el título, pues el título es un homenaje o está metido Cajal. Cajal pues es una de las personas que introduce el término de la plasticidad, que no le llama así, porque esto lo hace luego James, pero él es el que se adelanta, como en casi tantas cosas, en casi todo lo que hizo, se adelanta a introducir que el cerebro es plástico, que el cerebro puede cambiar, ¿no? Y en esa transformación, en esa reorganización del cerebro, lo que cambian son más las conexiones entre las neuronas, los puentes, no tanto la neurona en sí, ¿no? Un proceso de reorganización cerebral es construir nuevos puentes y derribar muchos otros, ¿no? Entonces Heidegger dijo una frase que a mí me gustó mucho y que yo lo veía mucho en mi forma de entender la vida en general, ¿no? El puente es un lugar. Muchas veces pensabas que el puente es solo una transición, pero el puente es un lugar en sí, ¿no? Y eso me encantó, el puente es un lugar. Y a la vez Cajal nos dice, es en el puente donde sucede la magia de las neuronas, que son las mariposas. Cajal descubre un tipo de mariposa, así como piramidal, el que llamaba un tipo de neurona de forma piramidal, el que llamaba mariposas, ¿no? Dice, aquellas misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, que es los impulsos eléctricos, pa, 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 quién sabe si algún día descifrará los secretos de la vida mental. Y entonces el habitar, que es un poco el centro del libro, ¿no? El habitar las experiencias, sucede en los puentes. Normalmente siempre estamos en un puente, ¿no? No estamos aquí o allá, es siempre un puente. Me encanta ese toque poético de las mariposas y además hay algo, ¿no? una conexión más. En griego, la palabra psique, que significa alma, que sí, para nosotros ha sobrevivido en psique y psicología, psiquiatría, etc., viene del verbo psigein, que significa soplar, o sea que el alma es la respiración, es el soplo, que tiene mucho que ver con lo que tú compartes en el libro y tus investigaciones, pero además la palabra psique significaba también mariposa. ¡Qué bonito! Entonces, el alma, no la mariposa, sabía. Luego Cajal está hablando de las mariposas del alma, casi, no sé si era consciente, en un Puede homenaje que lo fuese, porque sabes que en su época aquí en Zaragoza él dice que tenía 3 grandes pasiones, ¿no? La literatura, la filosofía y luego la medicina. Sí. O sea, y le gustaba mucho la clásica, o sea, sí, que posiblemente... Es posible que ella estuviera jugando con la palabra, además, en todas las representaciones mitológicas de la leyenda de Eros y Psique,
psique lleva alas de mariposa. Sí, Entonces la psique es alada y se identifica con una mariposa. Además es algo que me encanta, como tú siempre bebes de muchas fuentes, no solo estrictamente de la neurociencia, ni de la biología, ni de la física. Estás en contacto con otras tradiciones y no miras ninguna por encima del hombro y muchas veces reconoces que esas intuiciones de los filósofos, de los poetas, luego las corrobora la ciencia. O que no son intuiciones, Sí. yo no las veo, ¿no?, como intuiciones, sino que es su forma de saber. En el sentido de que no estaban experimentando. No tenía validada, No, estaban validadas. Sí. Sí, para mí absolutamente. No, creo que la ciencia es una de las formas de conocimiento en la que yo más confío, y eso es verdad. Pero detesto esa soberbia, ¿no? Como decía. Y yo creo que muchas veces la soberbia es absoluto desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me gusta mucho el campo de la arqueología de la medicina, ¿no?, lo que pensaban antiguamente y en otras tradiciones de nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces cuando hablamos, pues, por ejemplo, ¿no?, de la medicina china o yo qué sé, la medicina sufí, ¿no?, con sus lataif, que tenía una belleza de información que hoy en día estamos casi acercándonos allí, ¿no? Entonces cuando esto se habla, fíjate que dices, es la facultad de medicina en singular, solo hay una. O sea, y entonces cuando dices, bueno, la medicina china, la medicina tal, ¿no?, pero dime qué es lo que no te gusta. No sabrían hablar 10 segundos. Sí. Y entonces esto es lo que a mí me parece un poco una pena, ¿no? Yo siempre he sido partidaria de que en la carrera de medicina debiera haber una asignatura de medicinas, ¿no? Al menos pues para que sepas que todo eso tiene un rastro, que te puede gustar o no, que puede quedar obsoleta si no decimos que haya que agarrarse una u otra, ¿no? Pero tener un poco esa visión, ese respeto a otras formas de conocimiento, creo que nos haría avanzar. Y hoy en día, por ejemplo, en el campo... Mira, fíjate, nosotros que estudiamos la influencia de la respiración sobre el cerebro siempre tenemos un dilema, porque... Así me ayudas tú a resolverlo, porque siempre estamos de broncas en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio somos un grupo de personas. Entonces, Gustavo y yo, que somos un poco los que más llevamos la investigación, conocíamos lo que dicen otras tradiciones sobre la respiración, especialmente el mundo del yoga, la India, los pranayamas, ¿no? Y entonces nosotros intentamos estudiar la influencia de la respiración sobre el cerebro, pero es verdad que hay veces, espera, que aquí decían estos que la fosa izquierda, mira a ver si esto sale. Entonces yo me apoyo un poco a ver si esa información me inspira. Entonces yo hay veces que sale, a veces que coincide, a veces no coincide, pero yo ya sé lo que han dicho otros, ¿no? Pero luego hay otros grupos, hay otros miembros del equipo que no saben nada, absolutamente nada de las otras medicinas, ¿no? Y entonces estos dicen, nosotros estamos descubriendo la influencia de la respiración sobre el cerebro. Y digo, no, estamos redescubriendo la influencia de la respiración sobre el cerebro. Pero claro, ¿qué pasa? Que estos dicen, ya, pero yo no sabía nada y he llegado a lo mismo. Entonces realmente sí que lo está descubriendo, porque él no lo sabía. Pero uno no puede medir la historia en términos individuales, creo yo, ¿no? Y entonces ahí es ese dilema, ¿no? De, pues, inventamos la rueda y nos dan el Nobel por inventar la rueda, ¿no? Algo así. Sí, bueno, esto es lo que la teoría de Platón de la reminiscencia, ¿no? Todo lo que sabemos lo recordamos porque en otra vida lo aprendimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una idea, ¿no? Y además, fíjate la palabra inspirar, o sea, sí, tú estás inspirándote en otras tradiciones, pero la misma palabra inspirar exacto. Se refiere a la respiración. O sea, es curioso porque hay muchas etimologías en el mundo antiguo de ánemos, que significa viento, viene ánima, alma, entonces todo está relacionado con el aire, con la respiración, con la inspiración y la exhalación, ¿no? O sea que ahí hay una vía que incluso desde el lenguaje nos lleva directamente. Y bueno, como estamos efectivamente en la tierra de Cajal, hay que recomendar este libro también porque nos ayuda a acercarnos a Cajal desde una perspectiva humana y luego sus grandes aportaciones, ¿no? Hombre, es el padre. Claro, y me encanta esa cita donde él describe
la corteza cerebral como un jardín plantado con árboles, que es también la cubierta, claro, ¿no? claro. Y dice que gracias al cultivo inteligente se pueden multiplicar las ramas y hundir sus raíces más profundamente, produciendo frutas y flores de una variedad y calidad cada vez mayores. O sea, aunque la frase más conocida es esta de que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, también es un poco de jardinería, ¿no? Sí. No, y además leerle, fíjate que eso lo escribí así en los artículos científicos. Sí. O sea, antes uno se podía expresar así en la ciencia, ¿no? Fíjate qué bonito, ¿no? Y también hace bello, no solo por lo bello que es leerlo, ¿no? Y por lo poético, sino porque cualquiera lo podría entender. Sin embargo, hoy en día un artículo científico solo lo puede entender aquel que se dedica a ello, ¿no? Entonces, expresarse de esa forma, él hablaba del jardín de la neurología, ¿no? El cerebro como un gran jardín, las neuronas como árboles que tienen sus ramas, que tienen sus raíces, y que lo importante es el bosque y no el árbol. Y él como pintor de ese jardín también hizo una gran aportación a la ciencia. O sea, es uno de esos casos en que el talento artístico ayudó a su hizo historia, porque claro, ahora nosotros bueno, yo no me dedico a analizar así el tejido, pero eso se pone y te sale en el ordenador y amplificado miles de veces, o sea, evidentemente, pero antes no. Entonces los dibujos de Cajal eran las imágenes de hoy. Eran sus representaciones, ¿no? Y esto es lo que lleva a aquel congreso famoso de Berlín, donde aquí no le hace caso nadie, llega allí, se quedan impresionados y dice, ¿qué es esto? ¿No? Y descubre la arquitectura de las neuronas y con ello la teoría neuronal y a partir de ahí ya explota todo, ¿no? Claro. Y luego fíjate que me parece muy bonito ese ejemplo porque no solo es muy importante desde el punto de vista de la historia de la medicina, sino que para él el dibujo se convirtió en su refugio, ¿no? Y lo dicen muchos de sus escritos, y su secretaria Enriqueta, ¿no? lo recordaba. Dice, es que cuando estaba tenso, había algún momento difícil, tanto en lo personal como profesional, cogía un papel y empezaba a dibujar lo que sea. Entonces ahí era un lugar donde nada podía entrar, ¿no? Donde habitaba completamente, ¿no? Y entonces esto fue muy bonito porque él quería ser dibujante, ¿no? Y su padre, que estaba obsesionado en que fuese médico, dijo, pero te vas a dedicar a semejante chorrada. Y entonces hizo esa anécdota, protagoniza la anécdota que viene un pintor al pueblo y le dice, a ver, ahora viene mi hijo con sus dibujos, dígale que eso es una porquería. Y usted le desanima y tal. Y entonces, pero lejos de desanimarle, él dijo, vale, ok, no me deja dedicarme a ello, pero se aferra. Entonces lo convirtió su mundo. Y entonces a mí me parece muy bonito porque yo creo que muchas veces, o ahora que estamos mucho con el mundo con el tema de la salud mental, en nuestro grupo especialmente, yo veo que muchas veces la falta de un mundo interior nos deja como completamente en un océano a la deriva. Completamente, ¿no? Y el tener esos lugares en los que te metes contigo misma, sea la pintura, sea lo que sea, caminar o lo que sea, ¿no? Pero es ese refugio, ese lugar de intimidad absolutamente que creo que para mí es indispensable, ¿no? Y para mí yo creo que Cajal es Cajal porque supo reconocer su vulnerabilidad y construirla en fortaleza. Claro. Y hasta entonces se creía que el cerebro era rígido, ¿no? Duro. Cuando maduras, claro, pero se vuelve duro, decía la teoría. Exactamente, que ya había un momento en el que era imposible generar nuevas neuronas y por tanto también se cuestionaba el aprendizaje adulto, ¿no? Porque tú dices que plasticidad equivale a aprendizaje. Exactamente. Entonces, lo que hizo Ramón y Cajal por todos nosotros es abrirnos la posibilidad de seguir moldeando nuestro cerebro a todas las edades. Nos dio libertad, sí, yo creo, ¿no? Porque esa visión, ¿no? del cerebro duro, ¿no? Y luego pues muy apoyada con toda la genética que vino después, era como eres así, ¿no? Y quedaba como todo muy, muy restringido, ¿no?
Sin embargo, pues el ver que pues la genética se pasa a convertir a epigenética, el cerebro duro pasa a ser el cerebro plástico, ¿no? Que no blando. Entonces ahí te deja ante la responsabilidad, ¿no? Y eso es algo que también ahí trato mucho porque también es un tema que me parecía muy interesante, ¿no? Cómo puede ser una experiencia muy abrumadora sentirte ante tu propia responsabilidad, ¿no? Ante el compromiso, ante la culpa, ¿no? Pero también las inmensas posibilidades. Uf, imagínate. A mí me gusta mucho en tu libro cómo muchas veces tomas la palabra en primera persona y compartes experiencias de todo tu trayecto de aprendizaje, de investigación, a veces insatisfacciones. Y cuando cuentas que después de una década analizando cómo la demencia destruye el cerebro y otros accidentes y golpes de la psique, dices, decidiste que era el momento de estudiar cómo podemos construirlo, ¿no? Tú también diste un giro un poco hacia la esperanza, ¿no? No solo hacia lo que lo destruye, sino hacia lo que lo reconstruye y lo remodela y lo repiensa. Y todo además a través del cuerpo, o sea, tú reivindicas constantemente el cuerpo. Sí, volver a ello. Pues sí, yo había empezado, uno de los primeros trabajos que hice fue de epilepsia, luego pasé a coma, luego pasé a traumatismos craneoencefálicos y luego a demencia. Y cuando me fui a Londres, que iba a estudiar un proyecto de neurodesarrollo y tal, que era como un poco más amable, pues acabo en un proyecto de daño cerebral en neonatos, ¿no? Y entonces dije, vaya trayectoria llevo, ¿no? Y entonces ahí fue un momento también un poco de crisis con el mundo científico porque pues yo veía que llevaba muchos años estudiando el cerebro, ya había leído la tesis, había trabajado con pues, de las personas muy prestigiosas en el mundo científico, como en Alemania o en el King's, y tenía la sensación de que al salir del laboratorio tenía que buscar qué hacer con mi vida, qué hacer conmigo, ¿no? Y entonces, en la época de Londres, que esa sí fue muy divertida, a diferencia de Alemania, pero me iba muchas veces al centro tibetano o a una sinagoga, luego me tiene sufismo, o sea, cualquiera que me diga qué hago yo conmigo misma, ¿no? Y entonces ahí sí que tuve un momento que fue que fue también muy doloroso y dice, bueno, pero si yo me dedico a estudiar el cerebro, o sea, no es que yo diseñe clavos, es que me dedico a estudiar el cerebro, ¿por qué tengo que me parece fantástico ir no digo que no, pero decía, ¿por qué tengo que venir yo aquí a ver si alguien me aporta algo y no es mi ciencia? ¿No? Y entonces ahí sí que, pues eso, lo pasé mal, empecé a tener un poco de rechazo al mundo científico y como en Londres pues los salarios son mucho mejores que aquí, pues me pude tomar un año sabático. Y durante ese año me dediqué a reestudiar toda la neurociencia como yo la había estudiado desde la carrera y el doctorado, pero intentando sacar algo que yo pudiese aprender de mí, ¿no? Es decir, me tienes que enseñar algo de mí porque es que si no, esto yo lo abandono, o sea, no me vale para nada, ¿no? Y entonces empecé a redescubrir al mundo científico y los artículos que había leído años antes de repente se convertían en biosofía. No solo me daban información, me daban cosas que eran muy sabias, ¿no? Y mucho más que me habían dado los otros, ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé como, guau, pero esto es fascinante, ¿no? Era fascinante. Y entonces empezaba a contárselo a mis compañeros y entonces cada vez había más gente en el pub en Londres y total que acabé haciendo un curso, ¿no? De lo que yo iba descubriendo. Y el primer curso que yo di de que tú estás haciendo, yo me iba preparando las clases como semanas antes de darlas, porque era todo lo que yo había reestudiado, pero cómo contarle a la gente que la ciencia o que el cerebro te podía ayudar muchísimo, ¿no? Y eso es la parte que yo intento rescatar, ¿no? Hay el filósofo Kuhn, de filósofo de la ciencia, ¿no? Que dice que el día que la ciencia haya resuelto todos sus enigmas, la humanidad se habrá quedado igual. Y eso es lo que intento cambiar, ¿no? Y cuando hablas de lo que podemos cambiar, siempre dices que la respiración es algo que podemos modelar fácilmente, quizás lo más sencillo, ¿no? La puerta de entrada
a aceptar el envite de Cajal. Exacto. Y bueno, pues entonces tú utilizas una frase, la paz se encuentra respirando. Sí, que eso es muy Heidegger. Sí. O sea, Heidegger a mí fue un descubrimiento tremendo. Pues mira, en casi todas las tradiciones, ¿no? Que yo te decía que iba indagando por ahí, yo me he hecho retiros en no sé cuántos sitios del mundo a ver si alguien me decía algo. Y en todas estas tradiciones, o en casi todas, se parte del cuerpo o se vuelve al cuerpo, ya sea respirando, haciendo ejercicios, girando, ¿no? Estuve en Turquía y descubrí, ¿no?, lo que era el girar y la sensación de corporalidad, y aquello me impactó mucho, ¿no? Y eso fue pues parte de que yo decidiese cambiar y dije, no, hay que incluir al cuerpo, ¿no?, en lo científico. Y entonces a mí ahora, desde el punto de vista de los experimentos que nosotros hacemos, lo que vemos, y ahora, por ejemplo, acabamos de enviar un artículo sobre la interacción entre corazón y cerebro cuando estamos meditando, y es que al principio, cuando uno no tiene mucho control o mucha gestión de su propia atención, ¿no?, y la mente es casi un desconocido, las cosas, la información va más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Cuando ya hay un control de la atención, entonces se activa la carretera de arriba hacia abajo. Pero si no, los que estamos más perdidos, hay mucha más información, muchas más carreteras, hasta 3 veces más, que son abajo hacia arriba, es decir, cuerpo hacia cerebro. Por tanto, es más fácil llegar a lo mental desde lo corporal para aquel que no tiene ese nivel tan elevado que somos la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, llegar desde la consciencia del propio cuerpo, llegar desde la respiración, me permite un acceso más directo hacia el cerebro, porque la otra carretera, yo no sé si todavía se me ha concedido el derecho a usarla. Pero normalmente es lo que hacemos. Intentamos acceder a lo mental desde lo mental. Y a lo mejor soy una novata y en esa carretera me voy a perder, y eso es muy probable, ¿no? Entonces, esta es mucho más directa, es mucho más fácil, ¿no? O eso es lo que se ve anatómicamente, ¿no? Entonces, ir hacia olvídate de ti, sino siente tu propio cuerpo, siéntete en el cuerpo, siente la respiración. Y entonces todo eso va activando diferentes zonas y ya llegará un momento en que ¡plaf!, activa la carretera hacia abajo, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante, ¿no? Cuando nosotros empezamos a estudiar la influencia de la respiración, hace 10 años, siempre cuento que la primera que se metió en la máquina para probar que todo estaba bien fui yo. Y cuando yo vi cómo yo respiraba, dije, ¿no? Y tuve ese pensamiento de decir, o sea, que yo manejo una máquina que está basada en superconductividad cuántica, que es la que usamos, y lo hago ahí, bla, 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 y no tengo ni idea de mi respiración. O sea, me sentía como un picapiedra en un cohete espacial increíble, pero un picapiedra completamente, ¿no? Y entonces empecé a aprender a reconocer mi respiración, a trabajar con ella. Me pasé meses que si una fosa, que si otra. O sea, fue un proceso interno muy, muy impresionante, ¿no? Y entonces lo iba viendo a la vez en los experimentos y luego conmigo, ¿no? Y entonces algo que me resultaba como muy impactante, decir, caray, esto se ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. ¿Cómo puede ser que no enseñemos esto? ¿Cómo no he aprendido yo esto antes? Y resulta que sabemos hacer, no sabemos no sé cuántos nombres, datos de historia y todo, y yo no he aprendido esto, ¿no? Entonces es mucho más accesible de lo que pensamos. Bueno, no solo eso, sino que tenemos enfrente una tradición de, ¿no?, dualismo cuerpo-mente que también nos impide tener esa imagen holística del cuerpo, ¿no? Y cuando tú hablas de salud mental también dices que tiene una dimensión biológica y otra psicológica, y que la biológica es muy importante. Dices que cuando precisamente estamos atravesando una mala época de salud mental, de ansiedad, de depresión, es especialmente importante cuidar al cuerpo, ¿no? Exacto. El ejercicio, la alimentación, la respiración, el contacto con otras personas. O sea, justo en ese momento que solemos abandonarlo, es cuando necesitamos que el cuerpo nos sostenga, ¿no? Exacto. Por eso, mira, yo escucho muchas veces, escucha tu cuerpo, ¿no? Bueno, escuchar no significa obedecer, porque si le obedeces ahí, mal vas, y normalmente le obedecemos, ¿no? Entonces, cuando estamos mal,
el cuerpo, ¿no? Y todos los hemos visto, te pide que comas sin parar, que comas cosas estimulantes. Y eso es la propia emoción que intenta perpetuar su estado, ¿no? Pero es ahí donde tiene que intervenir, por eso trabajar tanto la voluntad, ¿no? Entonces hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que es la aberrancia interoceptiva, que lo explico. La interocepción es el sentido que se ocupa de la información que recibe el cerebro de los órganos. ¿Vale? Entonces, esa información de lo que está pasando ahora mismo, todo lo que está pasando en mis órganos, está llegando al cerebro. La primera estación son las ínsulas, que están por aquí, que están recibiendo todo lo que está pasando. Según lo que esté pasando, mi cerebro estará haciendo una cosa u otra, es decir, está repercutiendo el cuerpo. Si yo estoy atravesando una época que está siendo difícil, que tengo ansiedad, que pueda tener síntomas depresivos, que tengo estrés, que tengo fuerte nostalgia, fíjate qué curioso. El cerebro escucha más al cuerpo, se aferra más. Por tanto, si yo, imaginaros que comiese mal, que descuidase mi dieta y mi microbiota, mi intestino, se ve afectado por ese estilo de vida, ese mal hábito le cuesta más a mi cerebro, paga un precio más alto que si eso mismo lo hago cuando estoy bien. Es decir, no siempre es igual esa relación. Se agarra, se fusiona, ¿no? Entonces, por eso es especialmente importante que en esa época, aunque el cuerpo me pida comerme toda la nevera, saber qué tengo que hacer, qué no, trabajar con la respiración, moverse, hacer ejercicio. Hacer ejercicio es algo que nos cuesta más cuando estamos mal, no porque queremos quedarnos en casa, porque no queremos movernos, porque estamos muy cansados cuando estamos mal, ¿no? Pero, sin embargo, eso te permite estar mejor, ¿no? Entonces hay un término que últimamente utilizo mucho, como pues muchas de las cosas que nosotros investigamos está relacionado con el estilo de vida, que es la pedagogía. Es decir, hay que difundir la información de lo que hacemos, pero que no sea una información que es una curiosidad, sino que tenemos que educarnos. A mí me hubiera gustado que me educasen en estilos de vida, ¿no? Que me dijesen, oye, pues mira, si estás así, a lo mejor si respiras así, oye, no te comas eso, ahora tal, o mira, a lo mejor parece que no, pero si te vas al gimnasio 2 veces o haces tal o cual, es decir, educarnos, que incorporemos esa información, porque yo creo que gran parte de lo que nos sucede es que somos seres descuidados. Vamos con nuestra psicología completamente descuidada, ¿no? Que es lo que somos como museos desordenados, ¿no? Sí, entonces, ese descuidado, entonces, lo ponía esta mañana en Atocha, ¿no? En la estación de tren. A mí me gusta mucho sentarme en las estaciones de trenes, ¿no? Y ver pasar a la gente. Y en Friburgo, el verano pasado lo hacía, ¿no? Entonces, es a cada uno que pasa y pensar, toda la gente que se sube en el tren hoy conmigo, ¿qué hará? ¿A dónde va? ¿Qué le ha pasado? ¿No? Entonces te das cuenta de que cada uno tiene una historia y que casi todas son muy complejas, ¿no? Y casi todos vamos un poco descuidados. Sí. Y es muy interesante, por ejemplo, saber que cuando tenemos pensamientos obsesivos y rumiación, hacer ejercicio rompe esa o respirar dinámicas, lento, respirar lento. O sea, no sabemos tratarnos desde el cuerpo. No sabemos cosas que dices, pero ¿cómo sé yo? Pues eso, como me paso el día a veces, soy muy crítica con el sistema educativo, ¿no? Digo, pero ¿cómo he aprendido yo a hacer no sé cuántas ecuaciones si nadie me ha enseñado a cómo respirar? Mira, hay un artículo que yo leí hace años y que siempre lo cuento porque a mí me ha ayudado muchas veces, ¿no? Y lo cuento ahí en una de las cartas, ¿no? entre Hanna y Heidegger. Es un artículo muy sencillo, parece una chorrada, pero de verdad está muy bien hecho desde el punto de vista neurocientífico, salen cosas impresionantes, pero es que es muy práctico, ¿no? Normalmente cuando tenemos esos pensamientos obsesivos, pues tenemos un problema y no puedes dejar de pensar en ello, ¿no? Y no puedes dejar de pensar en ello porque no es voluntario, es inconsciente. O cuando estás en una situación que te está generando ansiedad y entonces estás pensando en esto que te está pasando en este momento, ¿no? Entonces el pensamiento se convierte en un circuito aberrante que hace que eso se amplifique, porque se está generando automáticamente, ojalá pudiera decir, como cuando te dice, deja de pensar en eso. Pero ¿cómo se hace? Entonces no puedes, ¿no? Entonces, y sigue, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Entonces, igual que ahora mismo, cualquiera que hable nuestro idioma no puede no comprendernos, que esto, por ejemplo, me parece fascinante. No existe el ese de ahora no te comprendo. Por ejemplo, ahora digo, ahora no te veo. Sí. Pero como si yo te escucho, digo, ahora le voy a oír, pero no la voy a entender. No puedo.
Pues eso mismo sucede con el diálogo interior. Si yo estoy no sé qué, y porque no sé qué, y porque no sé qué, no puede no entenderme. Entonces se va amplificando. Entonces la Universidad de Tel Aviv hizo un estudio muy sencillo y es que, fijaros, cuando sucede eso, tenemos ansiedad, la parte del cerebro que genera ese diálogo interior se dispara y entra en un ciclo que es muy rítmico. Todo lo que es rítmico entra en bucle y es muy difícil romperlo. Y entonces se empieza a generar diálogo de forma espontánea. Ese diálogo es casi imparable, pero el cerebro necesita generar ese diálogo como válvula de escape. O sea, necesita lenguaje, ¿no? Entonces, vale, necesitas lenguaje, pero yo sé que el pensamiento necesita el lenguaje. Y en este momento el lenguaje lo que me está diciendo me está haciendo daño, porque estoy rumiando que fulanito, que no sabe qué tal. Vale, necesitas lenguaje. Vale, pero el pensamiento necesita el lenguaje, por tanto le voy a dar un lenguaje, porque necesito lenguaje, que no se traduzca en pensamiento. Y entonces lo que ellos hicieron fue pedirle a un grupo de personas, elige una palabra neutra, vaso. O sea, no hace falta que digas ni Jesucristo ni Padmasambhava. Si quieres, perfecto, pero si no tiene ninguna connotación, mejor. Vaso, pues vaso. Y te la repites internamente. Vaso, vaso, vaso. La rapidez depende de la incidencia de los pensamientos. Si van bajando, puedes hacer que la palabra cada vez sea más. Vaso, vaso. Pero normalmente, si se me ha disparado entre vaso y vaso, se me ha colado, qué sinvergüenza es este tío. Entonces, vaso, vaso. Y entonces tú lo vas cambiando la velocidad según ¡puff! Esa incidencia. Y entonces, esa parte del diálogo interior queda atrapada ahí. Y entonces se queda tranquila porque está generando lenguaje. Vaso, 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 vaso. Pero no pensamiento. No es el pensamiento de no sé qué me ha dicho, va a pasar esto, me voy a caer o lo que sea, ¿no? Y entonces eso, bla, 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 bla. Por ejemplo, está pasando algún problema, no le contestes, no le contestes. Y no puedes, ¿no? Bla, 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 bla. Entonces yo lo he utilizado en una infinidad de situaciones, ¿no? Que te conoces hasta que pasa. Entonces, eso, ellos vieron cómo esas personas, al agarrarse a esa palabra, esa zona del cerebro se fijaba en esa palabra, desactivaba la conexión con las partes frontales de interpretar el significado y la parte emocional bajaba. Ellos lo vieron desde el punto de vista cerebral y es maravilloso. Pero es que es tan práctico que yo me pensaba, porque esto de verdad no se explica en los colegios, ¿no? Me parecía que es una componente que resolvería muchas situaciones, muchos conflictos y sobre todo que es un recurso, os lo aconsejo. Os lo digo yo, no como científica, sino vamos. Me encantan los capítulos sobre ese monólogo interior y sobre el tono emocional con el que nos hablamos a nosotros mismos, que somos nuestro principal interlocutor, ¿no? Y también cuando te preguntas si nos hablamos a nosotros mismos en primera persona o en tercera persona. Si el monólogo interior es en tercera persona o en segunda, también tienes que hacer esto, di aquello. Nos vamos alejando progresivamente de ese yo tan turbado, ¿no? Y da mucha información cómo se articula, ¿no? Mira, Pierre Hadot, ¿no? Uno de los grandes estudiosos, ¿no? de Grecia, en una entrevista que a mí me fascinó, dice, a ver, si se tuviese que quedar con una enseñanza de todo lo que usted ha estudiado, ¿qué nos han dicho los griegos? Dice, el arte de aprender a hablarse. Y me impactó, ¿no? Quizá porque lo estaba estudiando, ¿no? Pero yo creo que no somos conscientes del impacto que tiene y la cantidad de información que contiene el cómo nos hablamos. Si es, ¿hace frío o tengo frío? Me pasa tal, por ejemplo, algunos artículos que también se han visto muy curiosos, ¿no? Estoy enfadada. Naza está enfadada. Sí. Y entonces, el hecho de expresarlo de esa forma, fíjate que es lo mismo, ¿no? Porque la que lo dice soy yo. Pero al interpretarlo así, como decíamos eso, que el cerebro siempre interpreta el lenguaje, no puede no entenderlo, a interpretar que yo he dicho Naza está enfadada. Por tanto, se ha separado de Naza. No ha dicho estoy enfadada. Entonces, ¿cómo coger? Para mí el diálogo, ¿no? Es como un violín muy fino, ¿no? Que si supiéramos un poco cómo tocarlo cambia mucho, ¿no? O cómo me expreso. O, por ejemplo, cómo te expresas a tus hijos. Sí. Hay mucha información de cómo te hablaron a ti.
Esa frase me ha impresionado mucho. Dices, la forma en la que hablemos a nuestros hijos será su voz interior. O Exactamente. sea, el grado en el que nosotros les transmitamos crítica, Miedo. miedo, O no vengas, te dejo inseguridad o amabilidad, escucha, Exacto. comprensión. Exacto. Determinará cómo se hablen a sí mismos en el futuro. Esto, como madre, me ha parecido todo un descubrimiento, ¿no? Que nuestra voz se acabará convirtiendo en su voz interior, Y por tanto, en la la voz de su nuestra es monólogo. también... Ahí también hay una responsabilidad, ¿no? De Uf, construir esa voz, esa amabilidad. Y realmente tú hablas de los beneficios de la amabilidad en otro de los capítulos y cómo se asocia a una reducción de niveles de estrés y de ansiedad y que favorece la prevención de alteraciones, que mejora la salud física, o sea que como... Pues ahí Stanford está haciendo un gran proyecto, ¿no? Porque son temas que el mundo científico a veces considera como muy cursis o muy tal, ¿no? Y hay mucho problema con ello, pero me parecen muy valientes y muy necesarios, ¿no? Y lo lideran varias mujeres. Ahí creo, por ejemplo, ¿no? En mi experiencia, que las mujeres cada vez lideren más proyectos también está trayendo otros matices, ¿no? Creo que a un hombre le costaría un poquito más hablar de esos temas, ¿no? Por lo que nos dicen un poco las estadísticas, ¿no? Entonces ahí creo que es muy importante que se hable de eso, ¿no? Que nos atrevamos a ver y a ver cómo me hablo yo, cómo le hablo a los demás, especialmente a mi hija, ¿no? Que atreverse, ¿no? Y que quizá lo que veas, el espejo no siempre es agradable. Claro. Sí, incluso lo que afecta a la salud mental. Tú siempre dices primero pacificar la cara, pacificar ¿no? el gesto. Pero pacificar el gesto y después pacificar la palabra también. Exacto. Porque si te estás fustigando a ti misma en tu interior, también estás sí, completamente. espoleando la ansiedad. ¿No? Y bueno, ya para terminar me gustaría hablar un poquito sobre esa neurociencia a dos cuerpos, ¿no? Esas conexiones, esa coordinación, esa comunicación entre los cuerpos que están juntos, que están cerca y que bueno, se sincronizan o no los corazones, los cerebros. Es un descubrimiento hermoso, ¿no? También tú dices la ciencia de la proximidad, ¿no? Sí, ¿Cómo estamos con otras personas? Mirar a los ojos cuando nos hablamos favorece la sincronización de los cerebros y también nos ayuda a recordar mejor lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, y luego cuando hablas del entusiasmo, que es como el mecanismo para que la sincronización cerebral sea más poderosa. Estamos hablando de tantos conceptos que ya eran esenciales en la filosofía antigua. Exacto, ¿no? sí, absolutamente. Me gusta mucho la idea de la simpatía cósmica que tenían los antiguos, ¿no? Que pensaban eso, que todo lo que está vivo está sincronizado de alguna manera, ¿no? Y que late simultáneamente. Y ahora los laboratorios están descubriendo que lo es de una forma mucho más literal de lo que pensábamos. Creíamos que era una metáfora. Pero... No, yo a mí es que eso de las metáforas en la filosofía siempre he pensado que no, que se expresaban, ¿no? Igual que los cuerpos, ¿no? Los órganos, los chakras, los lataif, el galeno, ¿no? En Grecia yo creo que ya sabían, ¿no? que había esa conexión. Y si eso a mí, por ejemplo, al igual que hablamos ahí de la memoria transgeneracional, yo creo que gran parte del libro para mí se basa un poco en la responsabilidad. La responsabilidad que tenemos sobre los demás, lo mucho que impactamos y la responsabilidad que los demás han tenido sobre nosotros, ¿no? Normalmente intentamos explicar, ¿no? Lo que nos pasa considerándonos solo a nosotros, ¿no? Pero los demás nos influyen, nos impactan mucho más de lo que pensamos, impactamos mucho más de lo que hemos llegado a intuir y yo creo que sobre todo estamos ante el vértigo, ¿no? de saber que tenemos esa responsabilidad, ¿no? Eso, por ejemplo, para mí cuando yo empecé a estudiar todos estos artículos, que es cuando empezamos a poner electrodos en dos corazones, ¿no? Para mí fue como una bofetada como madre, ¿no? Y digo bofetada porque lo que yo me reflexionaba o iba asociado a la culpa, ¿no? Si yo no me cuido, ¿qué le estoy enseñando a ella? ¿No? Y si yo no me pongo en mi sitio,
a veces, ¿no? Pensamos que el poner límites es algo que era negativo, ¿no? O que daba miedo, ¿no? Pero no le haces ningún favor no haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el no poniéndote, no cuidándote. Si no nos cuidamos, no podemos cuidar a los demás, ¿no? Y luego saber, pues eso, el impacto que tienen los demás sobre nosotros, la gran influencia, y que saber que tenemos muchas más puertas abiertas que cerradas, entonces también hay que Claro. cuidar eso. Y que viene a través de las generaciones, de Eso 3 es increíble, generaciones. eso es El increíble. impacto de una guerra, por Sí, ejemplo, exacto, claro. sigue presente 3 generaciones después, ¿no? Exacto. Y esa es una relación que además también hablas de esa relación abuelos, padres e hijos sobre el apego, ¿no? Sí. Que es muy hermoso. Ah, Dices sí, que sí, la cuando está el crianza abuelo, es más sí. beneficiosa cuando está involucrado el Sí. abuelo, el Sí, padre. se sincronizan más los cerebros si están las 3 generaciones juntas. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero además esa sensación de que efectivamente nuestros miedos o nuestra valentía o nuestro coraje o nuestra forma de afrontar o de expresar resiliencia vienen ya de nuestros antepasados, ¿no? Yo creo que tenemos un eco, como decía Sí. Pizarnik, ¿no? El eco de mis muertes. En el eco de mis muertes también hay miedo, ¿no? Yo creo que no hay que despreciar ese eco. Sí. Que hemos heredado, que todavía sigue presente, sigue sonando en nosotros, ¿no? El eco de nuestras abuelas, ¿no? Y hemos heredado muchos miedos, pero también hemos heredado mucha resiliencia. Pues también la responsabilidad Y de claro, a mí me preocupa el eco que vamos a dejar. desencadenar guerras que tendrán consecuencias para generaciones y generaciones y que tardan tanto también en sanar. No es un determinismo, pero sí, claro, es un eco. Una presencia. Es un eco, no es una palabra. Bueno, seguiríamos hablando durante horas, Nazaret. Creo que el público también estaría encantado, pero yo les invito a leer el libro donde todas estas ideas están muchísimo más desarrolladas. Es fascinante zambullirse en este libro, en todos los libros de Nazaret y saborear este humanismo que es muy cercano, muy próximo, muy apegado a la vida, a las circunstancias, ¿no? No es un humanismo para personas en un monasterio aislado, sino para nosotros en medio de la vida, de las prisas, de la ansiedad. Y es además también este libro una crónica personal de nuestro tiempo, un diagnóstico que va de lo íntimo y de lo corporal a lo colectivo, porque nos relacionas en todos esos nexos entre cuerpos y cerebros y corazones, que va de lo pequeño a lo grande, demostrando que lo esencial es universal. Y es un texto, en definitiva, sobre la fragilidad, sobre la asfixia, sobre los cuidados, sobre el amor y sobre las ganas de sentirnos vivos. Gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias.